más de 27 años, escuché por primera vez, mucho más, creo que 30 años atrás, nuestro hermano Luigi Castro con esa adoración. El Señor ha estado hablando a su pueblo y habla de una manera hermosa y linda. Hoy por la mañana, mientras adorábamos al Señor y caminábamos en el altar de adoración, por eso lo compartía con algunos en las páginas, en las redes, y el Señor decía tiempo de misericordia. Y yo caminaba en eso que el Señor me decía, y yo le decía al Señor, tu palabra dice que tus misericordias son nuevas cada mañana. Y me dijo el Señor, ¿sabes cómo dicen en la humanidad cuando algo es sorprendente y nuevo? Novedoso, me dijo. Mi misericordia es la novedad cada día, me dijo. Eso tocaba mi corazón. Hay situaciones que suceden y mi misericordia, dice, está sobre ellos. Y la gente no me adora porque no entiende mi misericordia, sino ve la calamidad y se lamenta con boca de alabanza, con boca de oración. Tiempo de misericordia, iglesia. Amén. Muchas cosas suceden. Sucesos o acontecimientos. Nada toma por sorpresa a Dios. Nada. Lo que usted nos sorprende, lo que usted y yo no sabíamos y sucederá, lo que no sabíamos que sucedería. Yo me esperaba algo así, pero no tanto. A nuestro Dios nada lo toma por sorpresa. Él tiene todo bajo control. Él gobierna, Él establece. Él dijo y así es. Amén. Usted y yo somos avisados por el Espíritu Santo. Somos advertidos por la palabra de Dios. La palabra de Dios, nos decía el Señor hoy por la mañana también, es fuerza, es poder, es dulzura, es alimento, es dirección, es vida. La palabra de Dios es la plataforma en la que usted y yo estamos. Mi palabra, dice el Señor, es la vida, es la que los alimenta. Mi palabra es el conocimiento. Mi palabra es la luz, mi palabra es la dirección, mi palabra es el camino. Sucesos y acontecimientos. Ante eso, humanamente, escuchaba hoy y cómo Dios me conectaba mientras estaba afinando detalles en la escritura del mensaje. Anotaba y aquellas personas que yo sigo, y a uno de ellos dice que su hijo Wilken, el pastor y rabino Jonathan Piña, dice que le dio un video y él puso el video, y eso es lo que le quiero poner como plataforma a inicio. Año 1999, Cornelio Sanderson fue acusado con 13 años de prisión por asalto agravado a mano armada. Cabe mencionar, abro paréntesis, el arma con que él estaba haciendo el asalto era un arma de juguete. Eso sucedió en un restaurante que asaltó él, valga el comercio o la publicidad, Burger King, en Missouri. Lo sorprendente es que él va a la corte, lo acusan, es sentenciado, y él sale de la corte y se va para su casa. No lo llevan preso. Él en cualquier momento espera que lo lleguen a apresar a su casa. Él arregla sus maletas, él está pendiente de la puerta, el sonido del timbre de su casa. Sin embargo, pasó el día y no fueron por él. Pasaron los días, diga conmigo, pasaron los días. Y esos días se volvieron 13 años. Y Cornelio Sanderson, me eriza la piel, nunca fue llevado a la cárcel. Entonces él aprovechó cada día de su libertad para ser una mejor persona. No volvió a asaltar, cambió sus pensamientos,
se enamoró, se casó, tuvo hijos, se volvió una persona muy altruista en la comunidad, lo conocían mucho por el señor Sanderson, buena gente, agradable. Pero los procesos jurídicos en Estados Unidos, los procesos jurídicos están computarizados, y uno de los récords de la persecución de alguien que en los años 80, creo, más o menos, sí, 80, algo así creo, en los años 60 cometió un crimen y fue encontrado, perseguido y fue apresado, si no me equivoco, 62 o 68 años después, que siendo una persona anciana. Se le comprobó que él era la persona de los asesinatos a raíz de las huellas digitales, y ahora una secuencia de su ADN, y entonces fue llevado preso. Pero Sanderson en ningún momento fue llevado preso. A los 13 años, el proceso jurídico de la cárcel de Missouri, se van a la computadora y dice: abogado, hay que darle libertad a Cornelius Sanderson. Cumplió sentencia, 13 años. Cuando se van al procedimiento de ingreso, para darle libertad, no hay un procedimiento de ingreso. Inmediatamente se soltaron las alarmas y llegan a apresar a Cornelius Sanderson después de 13 años, que supuestamente había cumplido su condena. Lo llevan a la cárcel y lo llevan a juicio. Inmediatamente la comunidad se pronunció y dijo: ¿cómo es posible esto? Me llena algo de consternación. ¿Cómo es posible esto? No es posible que esto esté sucediendo con él. Esta es una persona así, a tal grado que, estando en la corte, el juez dictamina perdonarle, darle la libertad. Y ese es un tema que estaba como en los libros ocultos de las leyes. Usted sabe que en Estados Unidos los estudiantes de leyes, como aquí en día, en algunos países o muchos países, los estudiantes de leyes, de medicina, son los que incursionan. Y hay muchos abogados famosos que han hecho carrera cuando están en su último año de carrera o haciendo su oficio para presentar su tesis. Y hay algunos osados que dicen al Consejo Jurídico del Estado: dígame cuáles son los casos más difíciles sin resolver que todavía tiene este Estado. Entonces vienen y le dicen: ahí están los archivos. Y viene alguien y toma uno y empiezan a investigar. Y al cabo de 2, 3, 4 años empieza a tener pistas y pruebas contundentes de inocencia como de culpabilidad de aquello que llevaba 15, 30 años guardado. Y eso le pasa a los estudiantes, a los que hacen carrera. Diga conmigo: sucesos o acontecimientos. Esto que sucedió, que le cuento, es algo real, verídico. Y hace poco salió y está circulando en las redes. Que no es como le puedo decir, no es nada agradable para la como jefatura, no sé cómo es que la palabra, pero el consejo jurídico de esa zona de Missouri. Por lo que cómo salió a luz y cómo un estudiante empezó a tomar este caso, porque ahora Sanderson tiene la probabilidad de poder demandar al Estado y a la nación, porque se le obligó después del tiempo a hacer unos trabajos sociales, unos trabajos comunitarios de manera obligatoria. No sé en qué pasará, qué parará el caso. En el libro de San Juan, capítulo 11, versículo 5, compartirles una historia verídica también, bíblica. Algo que tiene un concepto bien profundo y de enseñanza, enriquecedora. El Evangelio según San Juan, el cuarto Evangelio según San Juan, versículo 11,
capítulo 11, versículo 5. Perdone usted, pero es que estoy con Moisés, el Pentateuco, con Génesis, con la presencia de Dios, como aquí, como en una atmósfera en mi mente, pero quiero ser sensible a lo que el Espíritu Santo nos lleva a compartir en esta noche bajo el tema sucesos o acontecimientos. Amén. Estamos en el Evangelio según San Juan. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Esa hermana es María, Miriam, en otros nombres. Versículo 6 dice: cuando oyó pues, capítulo 11, versículo 5, capítulo 11 de San Juan, capítulo 11, versículo 5. Ahora estoy en el 6, versículo 6. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Amén. Sí. Y luego dice el versículo 7, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. El 8. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, y otra vez vas allá. Como una pregunta, como una consulta, como una discrepancia de los discípulos a Jesús. Y en el versículo 9 dice: respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Y el versículo 11, dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. El versículo 12, dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, ¿sanará? Me llama la atención, hago una pausa, la intrepidez, la confianza, la familiaridad de que en cada momento aquí, si Jesús decía algo o hacía algo, los discípulos le preguntaban: ¿por qué? ¿Para qué? Como queriendo aprender, como queriendo profundizar en el concepto, y es muy bueno. Y mire usted que le preguntan de esta manera: si él duerme, ¿sanará? Y el versículo 13 dice: pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. En el 14 Jesús les dijo claramente: ¿saben qué? Lázaro está muerto. Si no me entendieron, como ustedes saben, cómo una persona sin vida está muerto. Mire usted, aquí como que no hay una pregunta, sino que Jesús aclara. La intencionalidad de Jesús es que nosotros, que los discípulos, y usted y yo, que los que escuchamos su mensaje, lo entendamos, lo comprendamos, estemos claros en el mensaje, en la dirección que Él nos quiere dar. Y el versículo 15 dice: y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a Él. Dijo Él a los discípulos: mas vamos a Él. Cierra sus ojos por un momento. Espíritu Santo, tu palabra es poder, oh Dios. Inúndanos, invádenos con tu poder. Espíritu Santo, revélanos tu palabra. Condúcenos a donde tú quieres que vayamos, según el orden de tu palabra, la revelación de la misma y la promoción en la revelación y tu conocimiento, para caminar, Señor, en tu luz de día, con entendimiento y revelación, para que de esa manera no tropecemos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.
Aquí en este pasaje leído, o específicamente en el versículo 5, vemos a Jesús en amistad y en amor fraternal a una familia o personas específicas. Sin embargo, Él está en otro lugar. Y le avisan que uno de ellos está enfermo. Él tiene una afinidad de amistad y de amor fraternal con Marta, con María y con Lázaro. Y le comunican a él que Lázaro está enfermo. Y entonces Jesús decide quedarse 2 días más en el lugar donde estaban. No por miedo a la persecución, no porque no haya transporte para viajar, sino por una planificación cuyo propósito tiene despertar la fe en los discípulos. Me llama la atención que en este momento, si usted y yo leemos el pasaje, y quizás cualquiera puede decir qué atrevimiento, leemos el pasaje, en ese momento, note usted que Jesús, humanamente y emocionalmente, no es como relevante para él que su amigo Lázaro esté enfermo. Él está en un lugar y decide quedarse en un lugar, según el versículo 5 y 6. Cuando le avisan en el versículo 6 que él estaba enfermo, él decide quedarse. Y el lugar donde estaban María, Marta y Lázaro es en Betania. Betania es una aldea fuera de Jerusalén. Jerusalén es una pequeña ciudad, pero el distrito, la provincia o el estado era Judea. Y cuando habla de Judea, recuerde usted que está el centro de la ciudad, están las orillas de la ciudad, y eso es lo que le decían los discípulos: allá te buscan para apedrearte. Y tú vas allá otra vez, a Judea, cuando Jesús les dijo, iremos a Judea. Porque donde Jesús estaba, sucedían cosas, acontecimientos, y la gente se daba cuenta que Él estaba allí. Y entonces los discípulos querían como cuidar, prevenir esos sucesos. Ahora, el pueblo le decía que en las afueras de Jerusalén, y era un lugar muy importante en ese momento. Ahora vea usted el versículo 7. En el versículo 7 dice: luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Y en el versículo 7, cuando habla aquí, pasan los días mencionados, Jesús decide con sus discípulos, volvamos a Judea. Le decía, lugar de persecución, donde desean su muerte por causa del evangelio que Él predica, es considerado una amenaza. Jesús se vuelve una amenaza económica, religiosa y de gobierno. Jesús nunca fue un empresario. Sin embargo, el mensaje de la palabra de Dios y la manera que Él predicaba la palabra enseñó a la gente un mensaje de gracia. Y de alguna u otra forma, con los milagros que Él hacía, las personas que Él sanaba y que Él liberaba, entonces como que afectaba los negocios de alguien. Lo religioso. ¿Por qué afectaba a los religiosos? Porque los líderes tradicionales no manifestaban poder de Dios de la manera que Él hacía cuando predicaba y enseñaba. Y por ende, el gobierno lo miraba como la formación de un mover político que buscaba posición de gobierno. Jesús no lo hacía así, pero algunos que seguían a Jesús
entendían y creyeron que Jesús iba a lanzar no su candidatura, sino su estado de posesión para tomar control y gobierno. Él hablaba de un reino. Y por eso Jesús le aclaró en algunos y les dijo, ¿saben qué? Mi reino no es de esta tierra. ¿Cómo así? No es con espada ni con ejército. Y entonces, no, si los romanos vienen y te dicen que lleves 1 milla, llévala 2. ¿Cómo? Si me están humillando me voy a autohumillar. ¿Oíste qué fue dicho? Jesús comenzó a enseñar algo distinto a la gente, pero algunos no entendían. Y entonces empezaban a desilusionarse, otros a impulsarlo para que Jesús pudiera gobernar. No era ese el acontecimiento o suceso en el cual Jesús entraría de la manera de gobierno. Sin embargo, el versículo 8 al 10, usted nota que en el versículo 8 al 10 hay una conversación donde se notan diferentes opiniones, pero al final prevalece la de Jesús cuando dice, vamos a ir a Judea. Maestro, pero te pueden apresar. Mire que en algún momento, cuando ya deciden ir, Pedro dice, bueno, vamos. Y si es posible, pues, si toca morir contigo, pues vamos, pero vamos a morir. Pero vamos, nosotros vamos contigo. El hombre era decidido, un poco fuerte al hablar, pero fue enseñado. Mire que resalta, cuando Jesús habla de esto, resaltar estos temas. Número 1, habla aquí que dice que para caminar y vivir en la luz se debe de conocer e identificar el tiempo como el mismo conocimiento que te da luz y dirección. ¿Qué conocimiento es el que a usted y yo nos dirige? ¿Por qué nosotros vivimos como vivimos? ¿Por qué nosotros confiamos como confiamos? ¿En qué y por qué? ¿Acaso no tiene el día 12 horas? Hay tiempo de noche y tiempo de día. Le están diciendo, maestro, te van a apedrear y quieres volver allá. Y el Señor toma ese tema como de enseñanza. Y cualquiera diría, ¿qué tiene que ver con eso? Tiene que ver la enseñanza espiritual, divina, el conocimiento de Dios. Dios no les está hablando del día, de la luz que les menciona como reflejo, sino de la luz, del conocimiento divino de Él, que es el que lo conduce. ¿En qué vivís? ¿En tinieblas? ¿En oscuridad? Entonces no vas a ir. El que esté en oscuridad y en tinieblas no va a ir donde Dios quiere que vayamos. El temor te pone en oscuridad. El temor absorbe la luz. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Y ahora qué será? Y entonces, ¿cómo? ¿Y esto qué, cómo va a pasar? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a suceder? Porque el temor bloqueó tus pensamientos, tus ideas, y eres preso del desborde emocional, y entonces hay tiniebla. Entonces Jesús les dice, ¿saben qué? Que el que anda de día no va a tropezar, porque en Él hay luz. Diga conmigo, en Él. Y el que anda de noche, dice, tropezará, porque en Él no hay luz. Cuando dice de Él, está hablando de la persona misma, del conocimiento de la persona. No está hablando de los caminos de Betania, que conducen a Jerusalén y de la provincia de Judea. Dios no está hablando de los caminos que usted y yo andamos en Honduras, en la Lima, y fuera de Honduras o en todo el país, aquí en la Lima, no. Está hablando de lo que hay en su corazón, de qué es lo que nos impulsa. ¿Qué me impulsa a amar? ¿Qué me impulsa a servir? ¿Qué me insta? ¿Qué me despierta a mí saludar con alegría? ¿Qué me despierta a mí un día? Ajá, vos. Son las 2 de la tarde y vos no pensás salir de ese cuarto. Ah, no, hoy me siento down. Hoy estoy, no sé, como melancólica. ¿Qué te alimenta esa melancolía? ¿Luz o tiniebla?
O sea, uy, ¿para dónde vas? Tan temprano, cambiado, bañado, ¿y para dónde vas? Es un día alegre. Ay, qué mosca le picó. Ah, está silbando y cantando, anda. ¿Qué le impulsa? ¿Qué nos despierta? Dice en el pasaje, y resaltar el acontecimiento que quienes viven o andan en día o a la luz del conocimiento espiritual divino es diferente a quienes andan de noche o en tinieblas, porque no hay luz en él. Y le decía, él significa en la persona que tropieza, en la persona que decide andar sin luz, ni conocimiento de luz de Dios, como en la persona que no tropieza y camina en la luz de Jesús. En otras palabras, le dio una respuesta. Y ahí Pedro no salió como cuando preguntó, ¿quién dicen que soy? Ah, maestro. Entonces tú estás hablando de que la noche, la tiniebla, es como aquel que no tiene conocimiento. Entonces, si yo te digo que no vayamos, yo estoy de noche, sin conocimiento, atrapado del temor. Entonces tropiezo. No apareció ahí. Pero eso es lo que le está diciendo. ¿Y sabes qué le digo? Los que andan de día no tropiezan. Me buscan para apedrearme, me buscan para apresarme, me persiguen, hay persecución en contra mía. Iremos a Judea, porque yo ando en el conocimiento de Dios. Yo ando en la obediencia de mi Padre. Usted ha escuchado un dicho que no sé si es hondureño, pero en el español resuena. Y si lo sabe, como dicen los cantantes, cántelo conmigo. El que nada debe, más fuerte, el que nada debe. En resumidas cuentas, le hizo el verso Jesús. ¿Y saben qué? El que nada debe, nada teme. Maestro, ¿y eso qué es? Como digo, no escriba. Ah, bueno, vamos a escribir entonces. Y vamos a escribir de esta manera. ¿Acaso el día no tiene 12 horas? De esa manera. Ahora, vea usted. La charla y la enseñanza entre Jesús y los discípulos se vuelve un poquito más interesante, más profunda. A todo esto, diga conmigo, Lázaro está enfermo, Lázaro murió. Tu amigo. Mire que por un momento, hablando de esto, yo espero que así haya sucedido en usted, se nos olvidó por un momento que Lázaro estaba muerto, que Lázaro estaba enfermo. Estábamos en el aprendizaje de qué es caminar en la luz, la diferencia entre la noche y el día, la luz de Cristo y la tiniebla sin la luz de Cristo. En el versículo 11, dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme. Porque no solo era amigo de Jesús, sus amigos son mis amigos. Los amigos de Jesús son nuestros amigos. Amén. La iglesia de Cristo es nuestra iglesia. Nosotros no somos la única iglesia. Hay unos que han aprendido mejor, han crecido en revelación, están en otra dimensión. Hay otros que les falta y todos somos familia. Amén. Hermoso. Hermoso. Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, no sé si conversaron entre sí, ¿qué será? ¿Qué tendrá? ¿Fiebre? ¿Alguna vez les ha dado fiebre a ustedes que los pone a dormir y no comen? De repente alguno de ellos también dijo, sí, yo, mi suegra, el maestro la sanó. Mi hermano, y así, el vecino. Sería bueno que le preguntáramos al maestro, llevar alguna medicina, alguna hierba, acompañarle, no sé, agua o algo. Me pongo a pensar yo. Y dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, ¿sanará? ¿Será tan profunda la enfermedad que del sueño sea fácil pasar a la muerte? Y aclara porque Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba
de reposar del sueño. ¿Cuántas cosas el Señor nos habla y a veces nosotros no entendemos? ¿Cuántas cosas están sucediendo y a veces nosotros no entendemos? Dos cosas. ¿Qué hubiese sucedido emocionalmente si Jesús, antes de decirles que duermen, les dice: ¿saben qué? Lázaro murió, maestro, y todavía te quedaste 2 días acá, sabiendo que se murió tu amigo. Soy inconsciente. ¿No habrá sucedido algo? No creo, ¿verdad? ¿Qué pasaría en usted y en mí si nos dan de plano la noticia? No, ¿cómo le? No, yo le dije así. Yo di como 2 o 3 noticias así. Sos bárbaro, me dijo. No me acuerdo una vez, pero yo recuerdo muy bien que mi esposa me dijo: ay, ¿cómo te fue? No, yo le dije esto y esto y esto. Ya le digo: sos bárbaro, me dijo. Yo tuve que dar el mensaje de Dios, le digo. Y hay gente que dice: ay, no, ¿cómo le va a decir eso? Lo va a matar. Yo lo conozco. Hay que preparar, y empieza como uno, como calmar la gente, ¿va? Porque uno entiende. No se trataba de eso. ¿O se trataba de eso? Se trataba de poder tranquilizar el estado emocional de los discípulos. Hay algo más importante aquí. ¿Qué es la muerte según el concepto expresado por Jesús? Diga conmigo: dormir. Y es Él quien tiene poder para despertarnos de la muerte. Amén. Ahora hay algo fuerte y profundo en el versículo 14. Perdón, en el versículo... Permítame. 15. Sí, aquí estoy. Y dice el versículo 15: ¿saben qué? Estoy alegre. Maestro, ¿cómo está? Me alegro que vosotros, dice, no hayan estado ahí, no haber estado ahí, dice, para que creáis. Jesús se alegra. ¿Cómo así? Jesús se alegra no de la muerte de Lázaro. Jesús se alegra de la oportunidad de crecimiento en la fe que van a tener los discípulos, porque Él ya sabe lo que va a acontecer. A todo esto, mire la escena: María y Marta destrozadas, acompañadas de gente, y ahí dice el pasaje, usted sigue leyendo, gente que lloraba con ellos. Es más, Marta no esperó que Jesús llegase a la casa, escuchó que venía entrando por la aldea y salió corriendo y lo esperó. Y note esto: cuando usted va leyendo en el pasaje, usted va a encontrar que Marta habla con Jesús afuera de la casa, lejos de la casa. Marta regresa y le dice a su hermana: hey, el maestro quiere hablar contigo. Y aquella salió. Dice que cuando salió, las mujeres que le acompañaban llorando dijeron: salió llorando, seguramente va a la tumba a llorar. Y salieron detrás de ella y encontraron que se fue a encontrar con Jesús. Y Jesús dice: me alegro no haber estado allí, porque es importante que ustedes crezcan en fe. Es importante que ustedes despierten y se alimenten. Sucesos o acontecimientos. ¿No se ha preguntado usted en alguna ocasión por qué le suceden tantas cosas? Lo mismo, casi lo mismo le sucede. Le voy a decir algo que pocos pastores decimos esto, y en pocos escenarios los hemos enseñado. Pero es profundo. Y digo pocos porque desde aquí yo he escuchado, la pastora les ha enseñado a ustedes y les hemos hablado de ello. En nuestra casa paterna, casa ministerial Roca de Salvación también. Hay una, como usted ha oído hablar, algo endémico y pandémico. Son cosas que van sucediendo. Yo descubrí entre el año, desde que yo tenía aproximadamente
17 años hasta como unos 30 años, 30 y pico de años, descubrí que yo cada año me enfermaba una vez al año. Y si no me enfermaba 2 veces cada 2 años, y era fuerte. Y logré, y caminé, como le puedo decir, como agradecido de que yo casi no me enfermaba. Pero pues cuando me enfermo, me enfermo. Una de las últimas veces, creo que la hermana Dilcia me sobó. Fue el año 2013, algo así, 2014, recién venido acá. Un empacho que me dio. Yo dije, ¿cómo es esto? Y yo descubrí, ¿cómo es esto? O sea que yo me conformé entonces a vivir bien 2 años, pero en un momento, cada 2 años me voy capaz de morir de algo. No. Yo dije, yo renuncio a eso. Pero note usted que de repente pasan los años y usted dice, es que fíjese, casi en febrero, casi siempre en febrero pasa lo mismo. Casi siempre en junio a mí me pasa esto, lo otro. Una cosa es cuidado para ser advertidos. Y segundo, cuidado, no dejemos pasar las oportunidades también. Porque son sucesos, son acontecimientos que muchas veces están allí enfrente de nosotros para bendecirnos, para probarnos, para anunciarnos que algo está pasando, que algo va a suceder. Es tremendo. Y tengo una pregunta. ¿Qué debe de suceder para que tú y yo le creamos a Jesús? Oiga esto. Me alegro por vosotros. María y Marta están llorando allá a su hermano. Pero me alegro por ustedes, los discípulos, que caminan conmigo, que comemos juntos, que reciben mi luz, que les imparto mi conocimiento, mi sabiduría, que caminan conmigo, que casi pueden entender y percibir cómo pienso, pero les cuesta todavía creer y conocer quién soy yo. Me alegro por vosotros, aunque en ese momento pareciera que es irrelevante lo que está sucediendo, pero me alegro por vosotros porque aquello que está sucediendo allá es para bendición de ustedes y también para ellos, y nadie lo sabe. Me alegro no haber estado allí para que creáis, para que despertéis, para que crezcáis en la fe. ¿Y saben qué? Se lo pongo de esta manera. Quieran o no, les guste o no, vamos, muévanse. Es tiempo de crecer. A los acontecimientos y a los sucesos no podemos huir, hermano. Esto es tremendo, ¿no? Y profundo. Pero también hay algo importante. Mire la segunda oración en el versículo 15. De no haber estado allí. Jesús dice, de no haber estado allí. Le decía, la alegría de Jesús no está en la muerte de Lázaro, sino en la oportunidad del ser humano para creerle a él, en este caso a los discípulos. Y dice, me alegro de no haber estado allí. La diferencia de todos los sucesos o acontecimientos no es que sean hechos o no, que sucedan sí o no. Esa no es la diferencia. La diferencia es sino que Jesús esté presente en ellos. Pastor, ¿cómo nos va a decir eso? Que Jesús va a estar presente. Si Jesús es omnisciente, omnipresente, Él sabe todo. Es más, lo que yo no sé qué voy a hacer mañana, Él ya lo sabe. Él lo sabe todo. Amén. Pero para que Dios esté presente en los acontecimientos que te suceden a ti y a mí, somos nosotros que le damos a Él el permiso y la opción. Cuando usted y yo creemos en Cristo Jesús, entonces si yo estoy en vosotros y ustedes están en mí. Pero si ustedes no creen en mí, yo no estoy en vosotros. Y la perspectiva y la visión de los acontecimientos es otra.
Y aunque la gente tenga a Cristo en su corazón, no ha despertado. No ha despertado. No hablo de Lázaro, hablo del crecimiento en la fe de los discípulos. Usted va a hablar con gente que les falta crecer en la fe. Y usted hasta podrá decir, qué barbaridad. Mira, te lo voy a explicar así. Ay, no, es que yo no entiendo cómo es que vos no me entendés. Vos, por favor. Ay, Espíritu Santo, ayúdale. El Espíritu Santo quiere ayudarnos, pero somos nosotros los que no queremos ser alumbrados con la luz. A veces nos cuesta entender. Estamos con las maletas hechas y con la marmaja en el bolso, como el hijo pródigo nuevo. Nuevo camino, nueva vida. Pero hay luz. Después ahorita mi enfoque es otro. Quien acepta o le permite la presencia de Dios en nuestras vidas es la persona misma. Somos nosotros mismos. Dios es absoluto. Dios es Dios eterno. Amén. Pero también nos dice a través de Jesús, el que toca, a ese se le abrirá. El que me busca, ese me hallará. El que me llama, a ese acudiré. Por eso Él dice, clama a mí y yo te responderé. Por eso Él dice, vuélvete a mí, buscadme y me hallaréis. Repito, ¿qué cosas tendrán que suceder para que usted y yo crezcamos o le creamos a Dios? Se lo pongo de este parámetro. ¿A quién le dolía más en su corazón de manera emocional la muerte de Lázaro? ¿A María y a Marta? ¿O a Mateo, Pedro, a Juan, Santiago? A María y Marta. Eran sus hermanos. Lo habían velado. Sentían la ausencia en su casa. Yo sé que algunos de ustedes han perdido familiares y eso se siente. Se siente. Yo recuerdo muy bien varias ausencias, pero dos de ellas. Un joven muy amado, muy querido. Yo pastoreaba en Peña Blanca y lo asesinaron precisamente un día lunes que yo estaba en Progreso. Y cuando fui a la morgue con el hermano de él, Carlos Lario, que aquí estuvo, ustedes lo conocen, y lo empezamos a vestir mientras yo le ponía sus calcetines, como empecé a hablarle, y como que el Espíritu Santo puso su mano en mi hombro y me dijo, ya no te escucho, y es tarde. Lo mismo sentí en el porche trasero de mi casa en la colonia Vendec, un día 15 de diciembre, aniversario de nuestra boda, mi esposa y yo. Íbamos a cenar con dos amigos policías, retirados, y uno de ellos venía de Tegucigalpa, y hablábamos, comunicándonos, ¿por dónde vienen? Aquí vengo, me dice, por Comayagua. Yo estaba lavando la casa, tengo tiempo, sí, voy a ir a mi casa, me dice, a cambiarme. Yo le he dicho a mi esposa, cuando de repente me llaman y me dicen, Joel, Luis Orlando ha fallecido. Era el otro con que íbamos a ir a celebrar. Y murió aquí en un puente de los campos bananeros de la Lima. Lo trasladaron al Lima Center y allí murió. Yo recuerdo que yo salí afuera de mi casa como a respirar y quise hablarle a una atmósfera extraña que sentía a mi alrededor. Yo le decía, hermano, yo recuerdo que dije en voz alta, hermano, y sentí de parte de Dios que me dijo, esto no es mi presencia, ni Luis Orlando Flores el que está contigo. Sentí inmediatamente la oportunidad en mi melancolía, en mi dolor. Yo quería gritar,
Mi esposa nunca me miró llorar. Yo quería gritar, era un amigo entrañable. Gritar. Y en esa ausencia de compañerismo y en esa profundidad de dolor, las tinieblas querían abrazarme para poderme conectar con algo que no era Él. Lo llevo a esto porque era difícil de comprender para los discípulos la magnitud del dolor de dos mujeres, que el hombre de la casa había muerto. Cuando digo el hombre de la casa, Lázaro era como el padre, Lázaro era el representante. En otras palabras, la muerte de Lázaro invalidaba, le quitaba total reconocimiento y valor a estas dos mujeres. Recuerde usted la cultura machista. Estas dos mujeres valían por Lázaro, eran reconocidas por Lázaro, era el hombre de la casa. Era peor que niños en orfandad sin padre y madre. Eran mujeres. Y la única esperanza de ellas era Jesús. Primero, su amigo. Segundo, el que andaba por todos lugares sanando enfermos, dándole vista a los ciegos, que los paralíticos anden, restaurando familias, hogares. Y el de ellos estaba con dolor. Me alegro por vosotros no haber estado allí. Era una enseñanza de mucho valor para los discípulos. Escuche lo que le estoy diciendo. No es culpabilidad suya, es oportunidad de Dios para nosotros. Hay cosas que están sucediendo para que usted y yo crezcamos, para que usted y yo aprendamos. Hay cosas que le suceden a otra gente para que usted crezca. Y ese testimonio se lo ha contado la pastora, o platique con ella y acérquese. Porque cuando nos rehusamos a identificar la enseñanza, la lección de Dios a través de los acontecimientos de otras personas, lo que sucede es lo que el Señor me decía hoy por la mañana. En vez de alabar y glorificar mi nombre por mi misericordia, tienen la mirada puesta en la calamidad y en la angustia, y lo que hacen es quejarse en vez de alabarme. Y por eso lo publiqué. Misericordia. Y lo primero que se me vino a mi memoria, yo le dije: Señor, ¿cómo así? Que es tiempo de misericordia. Y fue cuando el Señor me dijo lo que usted sabe y lo que algunos han visto por ahí. ¿Sabes cómo es esto? Me dijo. Como el presidente Trump me dijo, haciendo leyes que muchos no entienden, son inexplicables, y otros sí las saben y entienden. Pero a través de esas leyes, me dijo, la gente está siendo llamada a clamarme a mí. Pero hay gente que hace lo contrario. En vez de clamar a Dios, maldicen a Donald Trump. La gente, en vez de orar y bendecir a Juan Orlando Hernández, lo maldijeron y hicieron fiesta y siguen haciendo fiesta porque está preso. La gente, en vez de bendecir y orar por Xiomara, la maldicen. Y ahora hasta le cantan también: es para afuera que va también. La gente no sabe qué hacer. La gente está abrazada por las emociones, ciega. Y Jesús le está diciendo: ¿saben qué? El dolor de Marta y María es para que ustedes crezcan. Lo que está sucediendo en la nación y las naciones es para que ustedes despierten. Me alegro no haber estado allí, digo, para que crean. Cierro con esto, iglesia. Le repito lo siguiente. ¿Qué es la muerte según el concepto expresado por Jesús? Dormir. Y Él es quien tiene poder para despertarnos de la muerte. Jesús, el Mesías, enviado de Dios. Jesús, el mismo Dios, con poder sobre la vida y la muerte. El interés de Jesús es que sus discípulos, es que usted y yo entendamos y recibamos su mensaje. Dormir es igual a morir. Como el que camina en tinieblas en la noche es como el que no tiene conocimiento y está oscuro en tinieblas. Como el que camina de día es como aquel que conoce la luz y dice la palabra: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, dijo el salmista y rey. Porque entendió que no le importa si el sol está puesto o la luna,
si tiene el conocimiento de Dios, camina con seguridad. Yo voy a despertarle, le dijo Jesús a los discípulos. Y sale alguna pregunta como la que los discípulos le dijeron: maestro, si él duerme, ¿sanará? Te voy a aclarar la situación. La situación no está difícil. Está requecontra archi complicada, mi hermano. Está muerto. Lo hice para que crean que es tiempo de despertar, iglesia amada. ¿Cuáles son los acontecimientos que vienen? No lo sé. Pero hay cosas que van a suceder para seguirnos despertando en la fe. Porque cuando la trompeta suene, cuando el Señor levante a su iglesia, se van a ir con Él los que estén en el nivel de la fe y de la adoración y de la santidad que Él quiere. Dice que Jesús está. Yo lo entendí así. Se lo pongo así como yo lo entendí una vez. Yo plancho mi ropa, no porque mi esposa no pueda ni quiera, sino porque soy muy complicado. Por eso yo la plancho. Y un día planchando la ropa, me dijo el Señor: ¿sabes qué? Me dijo: así estoy yo con mi iglesia, me dijo, limpiándola, purificándola, santificándola, para presentármela a mí mismo, me dijo el Señor. Y lo que está sucediendo es que Dios nos está purificando, nos está llamando a santidad. Tengamos visión para despertar. Póngase sobre sus pies, por favor, iglesia amada. Porque lo que sea que usted necesite, lo que sea que usted y yo estemos viviendo, Jesús viene en camino.